Desde este instante, Constanza Del Yon dialoga junto a sus invitados sobre aquello que es único, irrepetible e inestimable. En Radio María comienza Diálogos de Vida. Bienvenidos, queridos amigos de Radio María. Estamos una vez más en estos diálogos de vida conversando sobre el valor de la vida desde diferentes perspectivas, y para ello estamos entrevistando a profesionales y personas que se han vinculado a la defensa de la vida y a la observación de la vida y a la valoración de la vida, quienes nos van a compartir su visión, su experiencia, y para eso estamos hoy día con Lourdes Varela. Ella es directora de 40 Días por la Vida Iberoamérica. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, pues feliz de estar hoy con ustedes en Radio María y bueno, compartir pues con todo el público las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Qué maravilla escucharte, Lourdes. Primero, partamos por lo básico y llevemos a nuestros auditores a conocer tu mundo. ¿Quién eres tú, Lourdes Varela? Bueno, pues yo nací en una familia numerosa de las que había antes. Yo soy la mayor de 9 hijos, o sea, imagínate. Ya entonces estaba muy de moda el tema de la anticoncepción. De hecho, mis papás estaban muy atacados, incluso por sus familiares, por mis tíos, por mis abuelos, de decir, ¿cómo tantos hijos? Es que son unos irresponsables. A mi mamá le decía, mi abuelita, o sea, su mamá, le decía, ojalá te desgarres para que ya no tengas más hijos. Imagínate. A mí me decía, dile a tu mamá que no tenga más hijos. Entonces, era una presión ya social desde entonces. O sea, de hecho, el aborto, digamos que es el hijo de la anticoncepción. No empezó de la nada. Empezó primero haciendo enemigo a la madre, al padre de sus hijos, ¿no? Así como tantos hijos, es que no van a poder, es que es mucho, es que la paternidad ya en este número de hijos ya se veía como irresponsable. Son unos irresponsables, ¿no? Ustedes deben de tener 1 o 2 hijos, ¿no? Con el tercero ya tenían problemas mis papás y apenas era la tercera. Entonces, imagínate el número 9, ¿no? Mis tíos les decían, pues es que sí, qué padre, pero tus hijos no debieron de haber nacido así, ¿no? Y eran mis tíos, sus hermanos, y era, o sea, la familia. Esto es en el entorno familiar. Ahora, en el de amistades le decían a mi mamá, ve con tal padre, él sí te da permiso. Él sí te da permiso, claro. De usar anticonceptivos. Entonces, mi mamá, pues es que no funciona así, ¿no? Entonces, yo era la mayor. Entonces, yo vi todo, a diferencia de mis hermanas, yo vi todo, cada crítica, cada cosa que les decían, y cómo mi mamá fue también madurando este tema de defendernos, porque ella desde siempre, pues, estaba abierta a la maternidad, a la paternidad, pero incluso decía que ella sí se veía con muchos hijos, y cuando ella se casa con mi papá, cuando se casan, escogen un comedor grande, porque mi mamá quería ver muchas caritas en su mesa. Nunca se imaginó que este tema de tener hijos fuera tan difícil, ¿no? Y no solo por la cuestión económica o por las dificultades familiares que existen ya de manera normal. Ajá. Pero, a ver, cuéntanos un poquito, en el México en que tú naciste, ¿no era normal, no se veían, por lo menos en la generación de tus papás o de tus tíos, no se veían familias numerosas, o te tocó a ti el momento en que las familias fueron disminuyendo, los números de hijos? El cambio. Tú sabes que también hay un tema político en el tema de la anticoncepción. Entonces, realmente a mí me tocó todavía cuando mis papás, o sea, los papás de mis papás, ellos siempre habían familias de 8 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Mi papá tiene 6 hermanos, mi mamá tiene 7 hermanos, y era normal.
De hecho, los anuncios, esto fue o sea, muy notorio a nivel mercadotecnia, porque los anuncios en ese entonces eran a favor de la familia. De hecho, había un colchón que en su anuncio decía, haz patria, ¿no? Y era el anuncio del colchón. Todo esto cambia y empieza un bombardeo de la familia pequeña vive mejor y menos para darles más y todo esto. Y ese cambio fue el que a mí me tocó, bueno, a mis papás. Claro, en la época en que nacían tú y tus hermanos. Sí, sí, sí. Entonces, o un poquito antes, ¿no? Porque fueron disminuyendo las familias y ya para cuando yo nací ya estaba la mayoría de mis amigos, a diferencia de los de mis papás, ya tenían 2 hermanos, no, 3 ya era raro, era 1 o 2 hermanos. Era lo normal. Entonces, por eso ya mis papás eran críticas, porque ya estaba posicionado. Salían de la norma. ¿Eh? Salían de la norma. Sí, salían de la norma y ya era posicionado que la familia pequeña vive mejor y menos para darles más. Claro. Entonces, a mí me tocó todo y aunque yo no comprendía a mi corta edad, sí vi a mis papás defendernos, defender la vida de cada uno de nosotros, hasta que mi mamá llegó al punto en que decía, ya con seguridad, porque al principio pues como que no sabían cómo defenderse o defendernos, y hasta que llegó el momento que dijo, bueno, es que mi religión me lo... Así, ¿por qué no te cuidas? Mi religión me lo prohíbe. ¿Cuál es tu religión? Católica. Entonces, los que empezaban a defenderse eran los otros, los que escuchaban, ¿no? Los que empezaban atacando terminaban sintiéndose avergonzados o con la necesidad de decir, bueno, de justificarse. Es que, a justificarse. Entonces, es esa infancia que a mí me tocó vivir con mi mamá, mis papás, defendiendo nuestra vida, me dejó marcada porque en el momento que yo pues salgo de la casa, yo voy a estudiar a la universidad al norte del país y ahí yo me desprendo del seno familiar a los 19 años y empiezo, obviamente había dificultades económicas en mi familia, yo crecí con mucha pobreza. Y no me duele, o sea, para que sepan que los niños que nacemos pobres no estamos traumados ni nada por el estilo. Yo tuve que trabajar a una corta edad, pero yo estoy segura de que eso que yo tuve que trabajar me hizo madurar y ver el mundo de manera diferente. O sea, yo me fui al norte del país a estudiar a Monterrey y yo tenía que trabajar y estudiar. Y todo el mundo me halagaba por eso. Y yo no entendía por qué, porque para mí era normal, ¿no? O sea, pues quieres estudiar, quieres algo, tienes que trabajarlo, ¿no? Y en la actualidad es como que, ay, no, pobre, tiene que trabajar. Pues no somos pobres porque tenemos que trabajar. O sea, y los papás que ven que a sus hijos les cuesta trabajo, está bien. Eso hace madurar a los hijos. Entonces yo tenía que trabajar y estudiar. Y entonces, por lo tanto, no podía... digamos que esa vida espiritual con la que yo crecí, empecé a desprender o a dejarla como no prioritaria, debido a que era prioridad conseguir dinero para poder pagar la casa donde vivía, lo que iba a comer y la universidad que tenía que pagar. Entonces... Y ahí, a ver, ya... Viendo tu realidad, ¿verdad? Tú creciste con una valoración por la vida que recibías seguro de continuo de tus papás en este escenario donde regularmente tenían que defenderse un poquito de esta agresión del entorno, ¿cierto? ¿En qué minuto vinculas esa valoración de la vida con la oración? Porque mis papás rezaban diario el rosario. Eso sí, era el rosario en familia diario y con lectura de, digamos, mariana, para comprender lo que rezábamos, ¿no? Y canciones así de que los papás que quieren rezar el rosario en familia y los hijos están brincando por todas partes, no se preocupen, está bien. Así a María le gusta, ¿no? Y sí, claro. Mi mamá así que si no ponen atención, no escogen la canción que vamos a cantar y ya todos ordenaditos, a lo mejor un Ave María, pero era importante, ¿no? Y entonces, eso iba ligado obviamente a los mensajes de la Virgen, que los consagrados a María, y bueno, era mi familia muy mariana, ¿no?
Entonces, cuando yo tengo que trabajar y estudiar en el norte del país, dejo de rezar el rosario diario y dejo de ir a misa los domingos porque pues yo tenía que trabajar, entonces no podía ir a misa el domingo y al principio sí como que dices, ay, no voy a poder, voy a ver si hay misa más temprano o más tarde, pero al final lo terminé dejando porque tenía que trabajar. Entonces, luego yo quería divertirme como los demás jóvenes, ¿no? O sea, no era posible que yo siendo universitaria no pudiera ir a las fiestas porque tenía que trabajar. Entonces, trabajaba, iba a fiestas y estudiaba. Entonces, ¿dónde quedó la misa? ¿Dónde quedó el rosario? Pues ya no había tiempo. Entonces, ahí me empecé a hacer más del mundo y menos de la espiritualidad. Me empecé a apartar completamente hasta estar totalmente enfocada en lo mismo que todos los jóvenes, ¿no? El éxito profesional y social. Tienes que tener pues tu grupo de amigos que es importante o los viajes, más estudios, maestría, diplomado. Lo que te dice el mundo en el fondo. Lo que te dice el mundo, que tienes que ser igual y ir a la par con el estilo de vida de quienes están alrededor tuyo. Claro, y ahí ya no había como que espacio para las crisis económicas o porque yo tenía que ser exitosa, ¿no? Entonces, bueno, me enfoqué mucho en ese éxito profesional y Dios, la verdad es que me lo permitió en cierta manera porque a corta edad ya era gerente de negocios internacionales en la industria farmacéutica y entonces yo me sentía importante, ¿no? Ya yo había logrado mis sueños, hasta llegué a pensar, bueno, o sea, claro, seguí en el camino, pero vamos, no me sentía menos que los demás o como que, ay, es que tengo que ser más que fulanito, ganar más que fulanito, o sea, yo me sentía importante, ¿no? Dirigiendo la conversación o sea, como que esta mujer empoderada que te dicen que seas. Pero Dios actúa, no te deja. ¿No? A ver, nosotros estamos en esta vida no para un éxito profesional, ni para que te vaya bien, ni para que tengas dinero. O sea, sí, si Dios te lo permite, es una bendición. Pero si no, ese no es el objetivo. El objetivo realmente es la vida eterna con Dios. Y Él nos ha llamado para eso porque es más que cualquier cosa que podamos conseguir en esta vida. Entonces, Dios me lo permitió porque de alguna manera me quería mostrar que no valía la pena, ¿no? Incluso la Biblia dice, ¿no? Los profetas, los apóstoles, o sea, es nada, es basura sin Dios. A quien busco es a Cristo, ¿no? Entonces, en un momento me dio una enfermedad en el estómago terrible, que tuve que entrar y salir del hospital durante un año de manera continua. Entonces, lo primero que perdí fue la salud. Y entonces me veía terrible, me veía enferma, no podía comer, no podía tomar. Yo iba a las fiestas, pero ya no me divertía, ¿no? Porque yo estaba enferma. No podía tomar, no podía comer y todos ahí divirtiéndose como changuitos saltando y yo viendo. Así que queriendo ser parte, pero no eres parte ya, ¿no? Luego, lo segundo es que en el hospital ningún amigo me fue a ver. Entonces, en ese momento yo me sentí sola. O sea, era falso, ¿no? Mi ambiente social era falso. Después yo tenía un noviecito que me dijo, pues es que como que tú me quieres para mucho tiempo y yo para 2 o 3 meses, nada más. Entonces, eso me hizo sentir cosas, ¿no? Sí, obvio que te remece, que no tengan visión de futuro contigo. Además porque estaba vulnerable, no es como que la mujer empoderada que no necesita un hombre, no, al contrario, yo necesitaba cariño, yo necesitaba compañía, yo necesitaba apoyo y no. Y estabas además sin familia, sin gente alrededor, en tu momento más frágil y estás describiendo un escenario sin amigos, sin novio, sin tus papás, sin tu familia grande con la que creciste y sin Dios. Exactamente, así, sola. Porque además mi familia vivía en otra ciudad, ¿no? Yo había regresado a la Ciudad de México, la capital, pero mis papás vivían en otra ciudad. Entonces, pues sí, me sentí totalmente vulnerable, sola, y ese empoderamiento es como pisoteado, ¿no? Así de que no es cierto, no es real, es falso. Entonces, y no te sirve de nada. No te sirve.
Además del trabajo, me corrieron, obviamente, porque nadie quiere una mujer enferma. No. O sea, entonces, eso de que, ay, sí, las mujeres, todo, no, o sea, la visión del ser humano actual es considerado conforme lo que tú puedes aportar, no lo que eres, que el progresismo y todo dice, ay, sí, las mujeres, los negros, las minorías, no es cierto, es falso. Si tú no aportas, entonces no tienes No valor, vales, básicamente. claro. Entonces, cuando yo me vi enferma y vulnerable y sin trabajo, y sin novio, sin amigos, entonces entré en una depresión que el culpable era Dios. O sea, yo no sé cómo terminó siendo el culpable Dios cuando yo ya lo había sacado de mi vida. Pero entonces el culpable es Dios porque Dios me quitó, me hizo, entonces, Claro. ¿qué hizo Dios? Entonces, yo había yo me había conservado en castidad, eso sí, y tratado de seguir de todos modos pues los mandamientos conforme a mi familia, pero y los valores que me habían enseñado, pero en ese momento dije, ay, pues ya no quiero nada, ¿no? Y gracias a Dios que me cuidó porque antes de que yo me pudiera hacer un daño importante, lo que sí caí en el alcohol, eso sí, pero no, nada más, eso fue lo peor. Entonces, para el poco tiempo yo empecé a tener un trabajo mejor, una vida económica mejor, y entonces conforme iba yo como recuperando mi vida de empoderamiento, yo dije, bueno, esto pues finalmente es gracias a Dios, ¿no? ¿Qué Y te entonces qué te hizo ver eso? Porque tú describes que hasta ese minuto estabas en un hoyo profundo del que culpaste a Dios. Y saliste de ahí y fuiste capaz de ver que Dios tenía algo que ver con eso. ¿Qué te hizo mirar de nuevo a Dios? Porque ya prácticamente lo habías descartado. ¿Qué te hizo pues mirar a Dios cuando volviste a salir y no cuando estabas en lo profundo? Sí, eso es importante. No fue cuando estaba en lo profundo. Cuando estaba en lo profundo, el culpable era Dios. Pero la forma en que se dio esta, como recuperarme, o sea, de la nada, todo el mundo me daba consejos. Deberías de, de cuidarte así, de tomar tal medicamento, de ver a tal doctor, de ver todo, ¿no? Pero uno de esos consejos, me recomendaron una dieta que como ya lo que me decían, la verdad es que sí lo hacía, aunque a veces ya estaba cansada de escuchar todo lo que debería hacer y no Sí, hacía. claro. Pero una de las chicas me dijo, mira, a mí me pasó algo similar, yo empecé a hacer tal dieta y me funcionó. Y bueno, yo ya tomaba muchos medicamentos, ya iba al doctor de manera continua, ya estaba todo el tiempo en el hospital, entonces pues hice esa dieta y de alguna manera empecé a salir, me empecé a sentir mejor, porque además cuando yo me iba recuperando, quería comer, yo quería comer normal, ¿no? Entonces empezaba a comer normal y me volví a enfermar. Entonces ella lo que me dijo es, no comas normal, espérate, ¿no? Entonces espérate y sigue una dieta de, era avena y verduras y bueno, empecé a hacerlo y entonces como que mantener, era como un ayuno como permanente de cosas que no saben ricas, pero son muy, como que te hacen muy bien al estómago y entonces las empecé a comer y así, y entonces lo primero es que me empecé a sentir más saludable, o sea, por periodos más largos. Luego, en una borrachera, o sea, fíjate, en una borrachera, uno de mis amigos, me dijo, no, yo me voy de viaje y si quieres te doy mi puesto de trabajo. Así fue. Y entonces me entrevisté con su jefe, con el dueño de la compañía y todo, me dieron el trabajo y la verdad es que yo no tuve, digamos, que batallar tanto, que buscar tanto. Fue de una manera tan fácil que no era como mi mérito. Entonces conseguí ese trabajo que era mejor. Y ahí te empezaste a dar cuenta que algo más está sucediendo. Claro, alguien más está moviendo los hilos porque no es mi mérito, ¿no? Entonces, así como poco a poco. Y entonces yo me empecé a sentir primero como aliviada, ¿no? Porque era como que también necesito conseguir trabajo, si no, ¿qué voy a hacer? Mis papás no me van a poder sacar de esto, ¿no? No van a poder pagar la renta del departamento. Y entonces empecé a salir y de esa manera, como te digo, tan
mística que dije, bueno, esto no es mi mérito, tengo que reconocerlo, es de Dios. Y mis papás rezaban diario el rosario en familia, bueno, yo debería de rezar el rosario. Y entonces lo primero que hice no fue como que decir Dios gracias, sino como, bueno, voy a rezar, ¿no? Y voy a volver a misa los domingos. Entonces empecé a rezar el rosario diario otra vez mientras iba camino al trabajo. Entonces me acuerdo que una vez dije, bueno, debería de hacer un ofrecimiento, ¿no? Siempre hacíamos un ofrecimiento, ay, pues voy a ofrecer, no sé, esto, no ver tele, no comer postre, no cosas, ¿no? Por la salvación de las almas, las benditas ánimas del purgatorio, etcétera. Y entonces dije, bueno, voy a ofrecer, dije, no quedar inconsciente en la siguiente borrachera. O sea, imagínate, no. No, y todavía más, o sea, porque no era la primera vez que lo ofrecía, o sea, ni siquiera, ¿no? Y aparte no fue como siempre, era así, por este fin de semana, ¿no? Entonces, o sea, yo ya estaba eh, mira, cuando hablan de los jóvenes y de cómo estábamos y todo, la verdad es que no los culpo, está el bombardeo que uno pierde la noción, ¿no? De la realidad y del clima espiritual, ¿no? De Dios, del demonio, o sea, es lo que vivimos actualmente es una batalla real espiritual, pero tú no lo ves así, tú estás distraído. Entonces yo estaba distraída con todas estas cosas y la vida social y las borracheras y las fiestas y todo. Entonces, hice ese tonto ofertorio y después, en ese momento, o sea, ya lo había hecho antes, pero en ese momento, Dios así como un golpe me llenó el corazón, pero como, como si fuera de su necesidad. ¿En el Y, momento en que hiciste esa oferta a Dios o en el momento en que ya estabas en tu baile, en tu... no, en ese ya, momento, cuando yo hice ese ofrecimiento, así sentí en el pecho hasta dolor, ¿no? Y la voz clarita de Dios, o sea, casi nunca es como que Dios te habla, ¿no? Así, claro. sino que Dios te va iluminando, pero en ese momento fue como una voz clara que me decía, yo te he dado todo y tú no has hecho nada por nadie. Entonces ahí supe todo lo que había hecho, ¿no? Todo era claro, ¿no? Era claro que había pecado, porque además yo en este inter decía, pues yo me debería de morir, ya me podría morir porque yo ya logré lo que tenía que hacer, ya viajé, ya estudié, ya cumplí mis metas, ya podría morir y además me iría al cielo, ¿no? Me iría al cielo porque soy buena, o sea, soy Claro. buena onda. Pero entonces tuviste un momento como de iluminación de conciencia, pudiste ver tu vida, contemplar tu vida, pero desde los ojos de Dios. Claro, claro, porque uno piensa que si es buena persona, no robo, no mato, Claro. no miento, pues entonces voy al cielo. Y no es así, no es así. Yo los invito a todos a hacer un verdadero examen de conciencia porque no se trata de eso. O sea, realmente es como la parábola de los talentos, ¿no? Y cuando Dios está en el juicio, cuando Dios habla del juicio en la Biblia, habla de la parábola de los talentos, ¿no? Que el que le da 5, 2 y 1, y al que le da 1 que lo esconde, le dice siervo malo, y lo manda al infierno. O sea, realmente, yo cuando leí esta parábola o cuando la escuchaba decía, pero ¿por qué? O sea, estuvo bien, Qué le devolvió injusto. su talento, ¿no? O sea, le dio 1, le devolvió 1, ¿cuál es el problema? Claro. No, es que debemos de trabajar por el reino de Cristo aquí en la tierra y estamos llamados para eso, para evangelizar, para hacer obras de misericordia, para dar al pobre, enseñar al que no sabe, etcétera. Estamos llamados a hacer el bien, no a permanecer indiferentes o pecar de omisión, ¿no? Claro, no ser bueno, sino que hacer el bien. Exactamente, de manera activa. Claro. Entonces, ¿Y qué yo pasó en ese contigo momento, en ese momento, en esa iluminación, en ese momento de decir, ¿dónde estoy? sí, no, en ese momento primero supe que estaba perdida, que todo lo que estaba haciendo en ese momento estaba mal. Qué O sea, duro. todo, porque, o sea, esto de emborracharme, de quedar inconsciente, de salir con novios, o sea, no, está mal, está mal. Entonces, y además porque no hacía realmente nada por nadie, Dios me había dado todo y yo no hacía ni donaciones, a lo mucho daba limosna en la iglesia y ya, pero es que Dios te llama para algo más. Entonces, Dios te ha dado, ¿no? Dios nos ha dado. Entonces, ¿tú qué estás haciendo
por el reinado de Cristo, porque existe una batalla, ¿no? A ver, hay misas satánicas, ¿no? En el mundo. Hay, hace poco entrevistaban a un ex satánico y decía, 1 de cada 10 son brujos, o sea, 1 de cada 10. Entonces, y nosotros como católicos, que tenemos la bendición de conocer a Dios, ¿qué estamos haciendo, no? Tenemos que dar. Entonces, en ese momento me vi yo con las manos vacías de que no llevaba nada a Dios realmente. Entonces, lo primero fue que volví activamente a misa, después a misa diario, no solamente los domingos, sino diario. La confesión, pues fíjate que uno la hace así, no robo, no mato, no miento, pero el sacerdote que estaba en esa iglesia a la que yo iba, que se da cuenta que yo empiezo a ir diario, se acerca a mí y me dice, ¿tú quién eres? Padre. A propósito ¿no? de nada, ¿se te acercó porque te veía? Él me empezó a ver yendo a misa diario, se acerca a mí y así me dice, ¿tú quién eres? Y yo, pues, pues yo, o sea, vengo a misa. ¿Cuál es el problema? Y me dice, ven, pásale. Y entonces me pasa por detrás de la sacristía, me pasa la sacristía, luego hacia abajo hay unas escaleras y yo, ¿a dónde me está llevando el padre? ¿Qué hace este padre? Y entonces me dice, pásale. Total que pasó a su oficina, era una oficina, y entonces me dice, a ver, te escucho. Y entonces, pues yo no sabía por qué estaba ahí, pero empecé a hablar desde que me fui de la casa y todo lo que había pasado en mi vida. No supe cómo y yo empecé simplemente a hablar de todo hasta que finalmente terminé de hablar y no sé, se me ocurrió nada más y ya me callé. En ese momento el padre levanta la mano y me dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Entonces, o sea, imagínate, Dios me buscó para perdonarme. O sea, como diciéndome, a ver, tus confesiones tontas. A ver, yo Excusadas. te voy a preguntar. Esas confesiones donde uno va a decir lo bueno que es en lugar de ir a acusarse. Oh, fulanito es y yo no. Claro. Es que fulanito me hace pecar, ¿no? Que sí. Claro. Y yo pienso mal porque él o ella, ¿no? Y o al no, final no soy tan malo tampoco, si es que siempre tengo una excusa para hacer lo que hice. Sí. Y ahí yo solo hablé porque el padre me preguntó, cuéntame, ¿no? Entonces Wow. yo me supe perdonada y aparte había un jubileo en ese momento de las Puertas Santas. Entonces, pues yo después de eso, fui a la catedral, pasé por la puerta y cuando salí vi el cielo hasta más iluminado, más todo, y dije, ahora sí es tiempo de empezar otra vez. O sea, y estamos en año jubilar de Puerta Santa, Sí. año de perdón. Mira, estamos conversando justo como podría decirse, aniversario jubilar de lo que tú estás contando. Exactamente, así es que vayan y hablen, o sea, hablen de ustedes, de su vida. Si no saben cómo confesarse, solamente hablen. Y Dios es que Él nos escucha y Él sabe lo que sí es pecado y lo que no, ¿no? O sea, aun cuando en nuestras dudas, ¿no? Entonces, pues yo supe que tenía una misión más y le dije, bueno, Dios mío, dime qué hacer. Pero Dios guardó silencio por un año completo, no me dijo nada. Yo volví, o sea, yo iba ya a misa diario, a adoración eucarística una vez a la semana, yo me metí a cuánto grupo había y a cuánto me invitaban, ¿eh? O sea, que vamos a dar de comer a los pobres, ahí va yo, que vamos a dar cobijas, ahí va yo, o sea, a lo que fuera, estaba yo. Y no era, o sea, porque sabía que Dios no me estaba llamando para esa actividad en específico, con todo y que yo estaba yendo. Entonces, pues me metía a YouTube y a Google a ver qué hace la gente para ayudar a la gente, qué hacen los santos. A todo me metí y Dios guardó silencio por un año completo. ¿Y cómo terminó ese año? ¿Cómo estabas tú en esa búsqueda ya cuando había pasado un año y todavía no tenías respuesta? ¿Crecía tu anhelo por ayudar o te habías desmotivado en una búsqueda larga, un año? Sí, fue un año. Pues yo me sentía como ansiosa, como, a ver, Dios, háblame, dime, ¿qué quieres, no? Y aparte, también me iba deshaciendo de cosas porque dejé las amistades que tenía,
el trabajo ya, o sea, le empecé a dejar de dar prioridad, ¿no? A esas horas laborales. Claro que de repente también luego me sentía como un poco leal al trabajo, pero yo decía, a ver, ¿cuáles son mis prioridades? Me empecé a acercar más a mis papás nuevamente, ¿no? A mi familia, O sea, fuiste entonces empecé. sanando un poco en ese año, ¿no? Fuiste reconciliándote con, con la base, con el fundamento de la vida, ¿o no? Sí, 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 y a cambiar de prioridades, a aumentar mi espiritualidad, a leer más libros también de espiritualidad y más, o sea, otros tipos que me acercaran más a Dios, ¿no? Y pasa ese Entonces, año y ¿qué sucede que tú puedes decir terminó este año? pues que fui a una conferencia también que me invitaron a una serie de conferencias. De esas que luego te llegan las invitaciones y tú dices, ay, qué flojera en sábado. Y dije, bueno, voy a un ratito, un ratito. Entonces fui ese ratito. Creo que ya no me acuerdo si me quedé hasta el final, pero lo que sí me acuerdo es que una chica habló de lo que hacían en el centro de ayuda a la mujer, ¿no? Ellos estaban fuera de los centros de aborto y ellos pues ofrecían alternativas a las chicas para que vieran el ultrasonido, para que no abortaran, para que más, ¿no? Entonces, en el centro de aborto frente al cual estaban, habían hecho un aborto de un bebé a las 11, 12 semanas y sale, nos enseñó las fotos, el bebé completo, completo, estaba de este tamañito, como los que están de cemento, que son muy populares, así, de este tamaño, el bebé estaba agarrándose así la carita y tenía una expresión de dolor, o sea, completamente de dolor y estaba encogido, ¿no? Había salido completo de una aspiración manual y los doctores estaban pues sorprendidos, ¿no? De la expresión sobre todo del bebé, pero no se compadecían, simplemente se lo pasaban unos a otros hasta que llegó al guardia de seguridad. El guardia de seguridad va y se los muestra a estos amigos pro vida y estos amigos le piden el cuerpo para darle santa sepultura. Y el guardia les dice, es que yo no les puedo dar el cuerpo porque yo ya lo ofrecí a la satánica muerte. O sea, imagínate, eh, o dime si no es una batalla espiritual cuando, o sea, ese bebé, que es una persona, que es un ser humano, estaba en un altar al demonio. Entonces, ella al final de la charla dice, necesitamos manos. Y yo en ese momento supe que Dios me llamaba para defender la vida de esos bebés. Entonces yo levanté la mano y yo dije, yo quiero ayudar. Yo la busqué, es más, la perseguí. Ella misma dice que se sintió acosada por mí. Y entonces dice, bueno, a ver, nosotros hacemos esto, y me da todas las opciones de lo que ellos en sus actividades hacían para salvar bebés. Entonces, yo por mi trabajo no podía hacer ninguna de esas actividades y le dije, mira, yo no puedo hacer lo que tú haces, pero seguro puedo hacer algo más, o sea, Dios me está llamando, puedo hacer algo más. Entonces, me metí a YouTube otra vez y busqué a ver, ¿qué es el aborto? ¿Qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y yo ni siquiera sabía que el aborto se había aprobado en el 2007 en Ciudad de México, que había tantos centros de aborto, bueno, y varias situaciones. Entonces, vi también videos post-aborto y vi el video de Abby Johnson. Abby Johnson es una gerente de un centro de aborto en Texas, que ella se convierte después de ver el ultrasonido de cuando realizan un aborto, ve que el bebé estaba perfectamente sano, incluso se estaba moviendo, estaba jugando con su mano, y cuando entra la cánula, el bebé trata de salvar su vida, trata de escapar de la cánula y evidentemente pierde la batalla. Ella ve la humanidad del bebé, empieza a llorar, va corriendo a su oficina y entonces ella está llorando, está alterada y ve a dos voluntarios de 40 días por la vida rezando y dice, estoy en el lado equivocado de la reja. En ese momento ella cambia de vida, se une al movimiento de 40 días por la vida. Bueno, finalmente se convierte al catolicismo, funda un ministerio para salvar a otros abortistas de ese trabajo, etcétera, ¿no? Tiene 8 hijos y bueno, ella dice al final, yo me convertí por esos de ahí enfrente. Y esos de ahí enfrente como que estaban en una marcha o algo así, levantan la pancarta y dice,
40 Days for Life. Y entonces yo dije, ¿quiénes son esos? Que, o sea, que pueden salvar, o sea, que te dicen, yo por ti me convertí. Entonces, Wow. los busqué en internet, en YouTube, y encontré la página de 40 Days for Life. Y les escribí, me contestaron, y sin saberlo yo comenzaba la primera campaña de 40 días por la vida en México y en todo Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí la primera campaña, yo no conocía a nadie, o sea, puros amigos borrachos tenía yo. Pero tú supiste, ese, pero tú en ese momento supiste que eso era lo que Dios quería de ti. en ese momento, o sea, es como un saber que Dios, o sea, te dice finalmente, es esto, ¿no? O sea, es esto y aquí trabaja, ¿no? Es como una certeza que Sí. era esto. Y yo estaba como, aunque no tenía nada, mucha gente piensa mucho, cuando es llamado a 40 días por la vida, piensan mucho en cómo le van a hacer, cómo van a hacer 12 horas de oración, cómo van a llamar a la comunidad, cómo van a lograr 40 días interrumpidos de oración y no saben realmente qué hacer y se sienten incluso abrumados por por este llamado, ¿no? A coordinar o a participar en la campaña de 40 días por la vida. Entonces, yo en ese momento no pensaba en eso, no pensaba en las dificultades, yo solamente pensaba en que Dios me estaba llamando para esta actividad en específico, para 40 días, y entonces, pues yo invité a quien sabía, que primero era la chica esta, porque efectivamente no tenía amigos, no tenía, o sea, eso de buscar sacerdotes, apoyo en la iglesia, pues solamente la iglesia es a la que iba, que además, o sea, como que me dijeron, ay, pues sí invita, pero no salió nadie, o sea, pues yo solo me uní y con esa pasión y dije, bueno, si nadie se une, yo voy a estar ahí 40 días, porque además me inscribí 24 horas, o sea, no solamente las 12 horas, sino 24 horas diarias durante 40 días, del 24 de septiembre al 2 de noviembre en el 2014. ¿Y qué significó para ti esa experiencia? Bueno, pues es que Dios abre las puertas. Cuando es tu llamado, o sea, ¿cómo sabes cuando Dios te está llamando o cuando no? Cuando es tu llamado, primero necesitas un sí o un no, ¿no? Sí. Así, Dios te pide un sí o un no. Independientemente, si tú te pones a pensar, ay, qué difícil es, pues qué difícil era para María traer al Hijo de Dios, ¿no? Bueno. Pero María no pensó en eso, ella dijo, hágase tu voluntad. Entonces, Dios te pide un sí o un no. Y yo en ese momento fue un sí rotundo, ¿no? Así, yo lo voy a hacer, no tengo idea de cómo, o sea, no tengo idea de qué. Además, todo estaba en inglés en ese momento y bueno, así había varias dificultades, te digo, no conocía a nadie católico, pero pues yo primero fue ese sí. Y después de ese sí, después de ese sí te mueve, ¿verdad?, a dar los primeros pasos, a romper esas primeras barreras personales, al de tu círculo cercano. Pero entre eso y 40 días por la vía Iberoamérica, hay una distancia gigantesca. Sí. ¿Cómo fue esa acción de Dios o cómo lo viste tú como para que, a ver, uno pone todo de su parte, limitado, ¿verdad? Pero después de eso empiezan a suceder cosas, empieza a llegar empieza alguien que sabe en otro país. ¿Cómo avanza esto para llegar a estos 40 días por la vía en Iberoamérica? Pues primero Dios como allanó los caminos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues fui con la chica, la que dijo necesitamos mano, pues fui con ella, que era la única provida que conocía. Le dije, a ver, mira, quiero hacer esto, ya me inscribí, así. La otra hasta se asustó, ¿cómo que ya te inscribiste? ¿Qué tienes que hacer? Y yo, pues 40 días, 24 horas de oración. ¿Qué? La otra está así. Dice, bueno, a ver, te voy a presentar a unas personas, ¿no? Entonces ella me presenta con Jorge Serrano, que era pues el primero o de los pioneros pro vidas aquí en México. Él me dio todo su apoyo, me dijo, sí, te voy a regalar una virgen de tamaño natural y no sé qué, y te voy a mandar a mi gente y bla, bla. Entonces él empezó a decir sí y que cubría los lunes. Después ella misma me presentó a los sacerdotes y fue muy chistoso porque los sacerdotes, o sea, es una comunidad, ¿no?
generalmente los sacerdotes que están en comunidad, a diferencia de los diocesanos, como que sientan las bases de su año, ¿no? De su año apostólico. Y ese año dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros en este año? Bueno, pues vamos a trabajar por los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Y entonces definieron ese año que los pobres eran los bebés en el vientre de su madre porque no tenían quien los defendiera, que su mamá y papá los iban a matar, el Estado estaba contra ellos, los doctores contra ellos. Entonces, los pobres son los niños por nacer. Y vamos a hacer algo, no por ellos. Entonces, pues le hablaron en coincidencia a Jorge Serrano, ¿no? Ese año para decirle, bueno, pues nosotros queremos hacer algo por la vida, ¿qué hacemos? Y él los mandó a rezar, o sea, eso fue antes de que yo llegara. Los mandó a rezar ahí a un abortorio, fueron a rezar, 3 patrullas llegaron, los detuvieron, no sé qué, y dijeron, no, está bien fuerte, y así. Entonces, pero dimensionaron que esto es una batalla, lo que tú dijiste al comienzo, esta es una batalla espiritual de todas maneras. De todas maneras. Entonces, me enlazan con estos mismos sacerdotes, o sea, sin saber todo lo que había detrás en ellos, simplemente me enlazan con ellos porque querían hacer algo, ¿no? Por la vida. Y entonces, yo voy y les digo, oigan, es que necesito apoyo para 40 días por la vida, 40 días por la vida es esto, y ellos me dicen, sí te vamos a apoyar. Todos los seminaristas tomaron turno, ellos mismos tomaron turno, me ayudaron a traducir el devocionario, invitaron en sus misas, abrimos, en ese entonces yo tenía un novio de una de mis hermanas, que le sabía muy bien a esto de las redes, que ni siquiera terminó con mi hermana, o sea, algo así súper de Dios, pero le sabía muy bien a las redes y era como amarillista, ¿no? Así de que ponía cosas en las redes de que nos están atacando, ¿no? Y todo el mundo. Entonces, él se encargó de las redes porque yo ni mi propio Facebook sé manejar. Entonces los sacerdotes se unieron a este mismo de 40 días por la vida en México. O sea, de la nada teníamos 40,000 seguidores. Wow. No, 4,000, perdón, ahí me exageré, 4,000, eran 4,000. Pero en una... Perdón, 4,000 en oración. Ajá, entonces, después, esta misma chica me presentó con otra chica que tenía algo familiar, que me dijo, yo tengo un familiar que tiene un medio de comunicación, chiquito, chiquito, así de que, pero te puede entrevistar. Entonces, bueno, pues yo fui, entonces me dijo, a ver, entré a la sala y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y ya le dije, no, pues 40 días, ¿qué es esto y esto? Y entonces él anotó todo y después me dijo, pásale, y me pasa un cuarto que hay una silla y una cámara enorme enfrente, con una lámpara enorme enfrente, o sea, me dice, siéntate. Y yo nunca había hablado en cámaras, nunca nada, y dije, bueno, nadie lo va a ver, fue lo que pensé, nadie lo va a ver. 1,000,000 de personas vio ese video, 1,000,000 de personas, o sea, llegó a todos los medios de comunicación. Ese video creo que todavía está por ahí en redes, de hecho lo usaron para mi hermana ahora que me ayuda, usó esa grabación para celebrar los 10 años de 40 días por la vida en México. Pero imagínate que ese video, o sea, que de un medio que efectivamente tenía pocos seguidores, era como muy local, ¿no? Así claro. Como de youtubers, ¿no? En ese entonces, pues, llegó a todo el mundo. Entonces... A ver, Lourdes, esa es tu primera experiencia como más masiva, pero me imagino que entonces te diste cuenta que esta era una tarea mucho mayor, ¿o no? Ahora, te apuro un poquito porque nos quedan solo unos minutos, pero ese darte cuenta con un puro video, que el tema es mucho más grande que tú y tus cercanos en oración, sí. que la necesidad es enorme, me imagino que también se te hizo evidente, ¿no? Claro, o sea, esa primera campaña llegaron 3,000 voluntarios, se repartieron 1,000 comuniones en el evento de clausura, o sea, es solo de Dios, la mano de Dios se veía ahí. Estaban asustadísimos los del centro de aborto, de hecho cerraron temporalmente por remodelación, o sea, claro. Ya nos mandaron abogados, feministas, a la policía, a todo el mundo nos mandaron, y los voluntarios ahí, ¿no? Hubo conversiones, hubo vidas salvadas, hubo de todo. Entonces, hubo ataques, o sea, los sacerdotes se postraron en el piso una vez que nos atacaron, ¿no? Bueno, una cosa impresionante, pero
La tercera campaña, eso fue la primera. La tercera, o sea, un año después, sobrevivió esa campaña de 40 días por la vida con solo 14 voluntarios. O sea, de esos 3,000 que llegaron, de ese millón de personas que vio o sea, como que la mano evidente de Dios, después no había nadie, no teníamos para cubrir el primer turno. Entonces yo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está toda esa gente, no? Ya no están convencidos, ya no quieren pelear por la vida, ¿o qué pasó? Hasta estaba yo como, pues triste, desanimada. 14 voluntarios dijeron, sí, yo voy a tomar un turno de oración, y 3 mujeres, incluso grandes, tomaron una noche entera, y Para mujeres, poder cubrir tomaron los turnos. para cubrir los turnos, que es porque la campaña seguía siendo 24 horas, 40 días ininterrumpidos. Entonces, con ellos sobrevivimos, pero de ahí, como que quedaron los perseverantes. Luego aumentó, ciertamente volvió a aumentar, pero hasta ahora nunca ha sido igual que esa primera campaña. Pero esa Ahora primera campaña solamente fue una confirmación hacia ti de que efectivamente era la voluntad de Dios y de ahora en adelante esto va a ser trabajo. La perseverancia y también un poco acompañar a Cristo en el Calvario, porque es difícil. Hasta ahí yo me di cuenta, o sea, hasta la tercera campaña yo me di cuenta que tenía que también sacrificarme, ¿no? O sea, que no nada más era la pasión de seguir a Dios, porque al principio es como esa energía, ¿no? Esa felicidad, de que encontré a Cristo, ¿no? Estás feliz con los apóstoles, pero cuando Cristo muere, los apóstoles se van Sí, claro. y queda solo uno, ¿no? Entonces, uno al pie de la cruz. Entonces, esa perseverancia es la importante para continuar con 40 días por la vida, porque finalmente estar fuera de un centro de aborto rezando no es fácil. Tienes que renunciar a muchas cosas y perseverar sabiendo que Dios hace milagros. Lourdes, llevando el tema a nuestra realidad chilena, nosotros hoy estamos a punto de ser testigos de la presentación de un proyecto de aborto libre, con ciertos límites, pero finalmente es aborto libre. Quiero pedirte que tú invites a los chilenos a participar de una campaña de 40 días por la vida, porque se nos viene. Ya tenemos aborto 3 causales y se nos viene el tema de la discusión de aborto. Te dejo las cámaras y micrófono para que seas tú quien invite, dado que tú has visto el fruto y tú has visto lo que implica. Bueno, pues yo quiero contarles primero que esta es la solución. O sea, es cierto que es importante ir con los políticos, ir con los medios de comunicación, ofrecer alternativas, dar charlas en escuelas, todo es importante. Sin embargo, la solución es esta, porque es una batalla espiritual. Los ritos demoníacos hacen abortos. Hay veces que se han puesto a hacer misas frente a las campañas de 40 días por la vida. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Misas satánicas. ¿Por qué? Porque finalmente esto sí es una batalla espiritual y Cristo nos invita a vencer al demonio a través de la oración y el ayuno, ¿no? Durante 40 días, que es un periodo muy significativo. Y aquí hemos visto que, por ejemplo, el primer centro de aborto donde se puso la campaña de 40 días por la vida se convierte a Abby Johnson. Ya les mencioné, ella misma funda un ministerio para rescatar abortistas, donde actualmente tiene más de 600 abortistas convertidos. Se salvan vidas. Se cierra el centro de aborto frente al cual comenzó la campaña. No hay ningún otro centro de aborto en la localidad. Después, ese centro de aborto son ahora las oficinas internacionales de 40 días por la vida. Wow. La ley, la sentencia Roe versus Wade cambió, o sea, se revierte el Día del Sagrado Corazón de Jesús en el 2022. O sea, esto es significativo. En México hemos cerrado 9 centros de aborto y ahorita estamos con un 10º, pero está cerrado temporalmente. Esperemos que el cierre sea permanente. Pero entonces Dios nos muestra, o sea, ¿cómo es que cierran centros de aborto tras las campañas de 40 días por la vida? Y Dios no nos confirma, ¿no? El primer centro de aborto cerrado en México
fue un jueves, el día de San José, a las 3 de la tarde, mientras los voluntarios rezaban la coronilla de la Divina Misericordia. Esto es una batalla espiritual y si no nos los creemos, no hay manera que nosotros con nuestras fuerzas humanas logremos salvar vidas y almas. Entonces, si nosotros realmente queremos terminar con el aborto y que no solamente sea ilegal, sino impensable, los invito a tomar un turno en la campaña de 40 días por la vida, ahí en Santiago de Chile. También tenemos otras 3 campañas más, pero no son tan constantes. Entonces yo los invito primero a tomar un turno de oración o ser líderes de campaña si Dios los está llamando para coordinar una vigilia de oración en su comunidad, contactándome a lourdes.varela@40daysforlife.com, o sea, 40 con número daysforlife.com, o a través de nuestras redes en 40diasporlavida.com también nos pueden encontrar, o 40 días por la vida Chile y así. Pero esta es la solución. Únanse porque realmente de su turno de oración de 60 minutos, o sea, marca la diferencia entre la vida y la muerte y la vida eterna. Lourdes, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por el tiempo, por compartir tu testimonio y por esta invitación a esta conversación de Diálogos por la Vida. Y por nuestra parte me despido. Los invito a una nueva conversación de Diálogos por la Vida, donde profesionales que se aproximan a la valoración de la vida desde su profesión, desde su ámbito, van a poner en común con nosotros aquí en Radio María su visión y su defensa de la vida. Será hasta una otra oportunidad en Radio María, una buena señal para Chile. Hemos presentado Diálogos de Vida, conducido por Constanza del Yon. Siga en nuestra sintonía. Somos Radio María, una buena señal para Chile.